Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a esta próxima hora en la que te traemos lo más importante, las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina hoy, 17 de mayo de 2025? La gobernadora Jennifer González tuvo que retirar el nombramiento de Arturo Garfer como secretario del Departamento de Estado por no contar con los votos de la mayoría en el Senado luego que la Comisión Estatal de Elecciones certificara que ha sido elector de la Florida desde 2012. Para poder ocupar la silla del Departamento de Estado, la persona en primer orden sucesorial tiene que haber residido en Puerto Rico 5 años antes de las elecciones generales, es decir, previo a las elecciones del pasado 5 de noviembre. La gobernadora lo nombró sin que cumpliera con ese requisito constitucional. El caso de Garfer se suma al de su antecesora, Verónica Ferraioli, y la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, nombramientos que tuvieron que ser retirados ante controversias que para algunos pudieran denotar falta de rigor al evaluar los candidatos a dirigir agencias. La gobernadora retiró además el nombramiento de la secretaria del Departamento del Trabajo, Nitza Irizarry Algarín, Alfredo Ocasio Pérez, comisionado de Seguros de Puerto Rico, el licenciado Libardo Hernández Pérez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Sharon Falac Rodríguez como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia. Todos parecían tener problemas para su confirmación. ¿A qué se deben las fallas en los nombramientos? ¿Hay falta de rigor como se alega en la evaluación de los candidatos? Hoy lo discutimos. La controversia además ha generado mayores roces públicos entre el Senado y el Ejecutivo por la figura del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Esta semana trascendió que el cabildero es la génesis de la lucha política al interior del gobierno del PNP porque supuestamente continúa cabildeando a favor de contratos para Politank, la firma para la que trabajaba justo antes de asumir los cargos en esta administración. Existe una lucha entre firmas de cabilderos por los contratos públicos, se alega. Tal es el caso de uno para ofrecer cámaras de seguridad o vigilancia en las escuelas y que fue detenido tras ser impugnado por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos declaró un estado de emergencia en Puerto Rico debido a los problemas de generación del sistema eléctrico y emite órdenes para que la Autoridad de Energía Eléctrica encienda las plantas viables y se encargue de la poda de la vegetación. En otros temas, la Junta de Control Fiscal y el equipo económico de la gobernadora sometieron esta semana el presupuesto a la Asamblea Legislativa, presupuesto acordado para el próximo año fiscal. Este ronda en $13,000 millones y deberá estar aprobado a principios del mes de junio. En otras del mundo, mientras Donald Trump visita a Oriente Medio logrando acuerdos comerciales sin pisar Israel ni mirar la guerra en la Franja de Gaza, India y Pakistán acuerdan un alto al fuego, pero las tensiones continúan. El Tribunal Supremo Federal parece inclinado a alinearse a las políticas de Donald Trump para limitar o restringir el derecho a ciudadanía estadounidense por nacimiento. Un reality de inmigrantes compitiendo por la ciudadanía de Estados Unidos. Sí, lo escuchó bien. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó esta semana que se encuentra evaluando las propuestas para hacer un programa de televisión tipo reality show en el que inmigrantes compitan por la ciudadanía estadounidense. Su nombre provisional es The American y el mundo de luto tras la muerte de Pepe Mujica. Perspectivas. Y quiero comenzar con el asunto del retiro del nombramiento del secretario de Estado.
Arturo Garfer, porque ha tenido unas implicaciones en términos de las razones y de que aunque ya terminó y se retiró su nombramiento, todavía quedan estelas de dudas. Uno, sobre si violó la ley de ética gubernamental al utilizar su puesto como secretario del Departamento de Seguridad, del que todavía continúa siendo el jefe, para dar a conocer que crearía un llamado PAC o Comité de Acción Política para un poco orientar sobre los veteranos y veteranas en Puerto Rico. Pero además de eso, porque la certificación que hace la Comisión Estatal de Elecciones plantea serias dudas de si votó en doble jurisdicción, y yo quiero que un poco nos hable sobre ese asunto. Ya está conectado a través de la línea telefónica el licenciado Gerardo Toñito Cruz, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. Saludos, licenciado, buenas tardes y bienvenido a Lo que Cuenta. Buenas tardes para ti, Damari, y buenas tardes para los amigos Radio Escucha. Siempre un placer hablar contigo. No no se ha aclarado el historial electoral de Jerome Garfer, voy a decir yo, de Arturo Garfer. ¿Pudo haber violado la ley electoral o pudo haber votado en doble jurisdicción? Es posible, ¿verdad? Y para beneficio de los amigos Radio Escucha, Garfield había sido nombrado como secretario de Estado. La Constitución establece que la persona debe tener 5 años de residencia, no domicilio, residencia. En el análisis que hicieron los compañeros en el Senado de la delegación del Partido Popular, la base de la documentación y lo que salía públicamente, no reunía los requisitos de 5 años de residencia. En el interín, el presidente del Senado solicitó una certificación a la Comisión Estatal de Elecciones sobre la posibilidad de que el señor Garfield, quien vivió mucho tiempo fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, fuera elector en otra jurisdicción, y en efecto se corroboró que desde el 2012 está inscrito, tiene un estatus de A1, es decir, elector activo hasta este momento que tú y yo estamos hablando, como elector en la jurisdicción de la Florida. Lo interesante de eso es que en la Florida, distinto a Puerto Rico, aquí a usted se le requiere básicamente que usted reclame un domicilio. En la Florida es domicilio y residencia. Okay. Si él ha estado inscrito permanentemente desde el 2012 y ha ejercido el derecho al voto constantemente en elecciones generales y lo que se llama las elecciones intermedias, incluyendo las del 2024, pues entonces él tenía una residencia reclamada y un domicilio en aquella jurisdicción. Era imposible cumplir con el requisito de residencia para la jurisdicción, para el cargo que lo están nombrando. El problema se complica porque salió a relucir en esta semana que aunque él tuvo en algún momento un estatus de inactivo en Puerto Rico para el 2016, aparentemente él reactivó su registro electoral del 2017, aunque en el 2018 volvió a votar en la jurisdicción de Florida, mantuvo ese estatus en el 2020, y en el 2024, por una decisión federal, pues un elector puede estar hasta 2 eventos electorales sin votar y estuviera activo. Ahí es que nace la duda si en efecto en el 2017, cuando él reactivó su voto, en efecto lo pudo haber hecho, inclusive en eventos, porque en el 2017 muchas personas que estamos en este mundo, pues decimos, en aquella ocasión yo recuerdo que Ricardo Rosselló tuvo un evento plebiscitario, ¿verdad? Si esa fue la razón, o en alguna primaria del Partido No Progresista. Pero ahí es que empieza el silencio del señor Garfield y no ha hablado nada más sobre el particular. Le pregunto porque en las expresiones que sometió en declaraciones escritas planteaba que hay un desconocimiento de comprensión sobre lo que significa ser veterano del servicio militar. Una persona que alegue ser residente de Puerto Rico por los 5 años como dispone la Constitución no pudo haber ejercido el derecho al voto, ya sea ausente o adelantado en el estado de la Florida por la ley de Florida que exige que sea residente. Él tenía, exacto, para poder ejercerla, como en efecto la ejerció, ¿verdad? Que nadie pone en controversia eso, ni tan siquiera él ha desmentido eso. Además, la certificación de la comisión da por hecho eso y no está controvertido. Para usted votar en la Florida, que es lo otro que salió a relucir, no tan solo es el domicilio, usted tiene que ser residente. Esa expresión que él hace, ¿verdad? Que es una de sus redes, como contestándole al presidente del Senado, pues es complicada porque inclusive los militares, una vez se activan en el servicio militar, esa última residencia que reclaman y donde pueden rendir contribuciones,
pues para los efectos de el asunto de la milicia, esa es su residencia. Bueno, en el caso de él, lo que se supo esta semana no era Puerto Rico, no era la Florida tampoco, era Virginia. Es decir, esta persona de ninguna manera cumplía con el requisito de residencia, pero la exhortación que estuvo haciendo la delegación del Partido Popular, ¿verdad?, era en el sentido de que evidentemente la gobernadora lo retira, pero él se queda en un cargo importantísimo, ¿verdad?, que él dirige el Departamento de Seguridad Pública, y la posibilidad de que él haya ejercido el derecho al voto en Puerto Rico mientras lo ejercía en la Florida, ya eso en el Código Electoral es un delito grave, y ese ángulo debe aclararse para que él pueda permanecer en ese cargo público. Licenciado, antes de pasar con mi próximo invitado, quisiera hacerle la pregunta sobre lo del PAC o el Comité de Acción Política. Sí. ¿Puede él, mediante sus redes o con una comunicación oficial del Departamento de Seguridad, anunciar la creación o la posibilidad de creación de un comité político? Él como ciudadano, ¿verdad?, cualquiera de nosotros, Ajá. tú, yo, lo que no puede crear un PAC. Ese no es el problema. El problema es la denuncia que hizo el portavoz del Senado, ¿verdad? Utilizó papel timbrado de la agencia, y eso en particular el código, la ley de ética lo prohíbe, inclusive el código electoral también lo impide, que él pueda utilizar propiedad y fondos públicos para anunciar cosas políticas, y menciona en particular la creación de esos comités de acción política. Lo menciona en blanco y negro, inclusive. Gracias, licenciado. Muy amable como siempre. Excelente tarde. Damari, buenas tardes para ti, a los amigos Radio Escucha. Claro que sí, escuchan al licenciado Gerardo Toñito Cruz, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, en este análisis sobre el asunto electoral, ¿verdad? Y el asunto del domicilio y la jurisprudencia en Puerto Rico versus la de la Florida con respecto al asunto político del retirado nominado a dirigir el Departamento de Estado, Arturo Garfield. Continúo con este tema un poco más ampliado en el asunto y más en términos constitucionales con el profesor Carlos Ramos, que ya está conectado a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, profesor? Saludos, bienvenido a Lo que Cuenta. Hola. Saludos, Damaris, siempre a tus órdenes. Vamos a poner que alguien esté escuchando. ¿Cómo es que Garfield puede ser el secretario de Seguridad Pública, pero no el secretario de Estado? Bueno, porque para ser secretario de Seguridad Pública, la Constitución no establece requisitos, ¿verdad? Lo que establece es la ley que crea, y evidentemente, porque si no, alguien ya lo hubiera indicado, yo no me he leído la ley que crea esa agencia, pero evidentemente no tiene los requisitos constitucionales que tiene para ser secretario de Estado. No te olvides que el secretario de Estado está ahí como una transacción, por así decirlo, durante la constituyente, en vez de tener un puesto de vicegobernador. Es decir, ese es un puesto bien importante y es de los pocos que tiene que ser, por ejemplo, confirmado por Cámara y Senado, y esa es una de las razones. Y es porque, para efectos de los amigos que nos están escuchando, es la persona que estaría sustituyendo al gobernante, no solamente en caso de viaje, en caso de tener una enfermedad, de renuncia. Sí. Así que la vara constitucionalmente es más alta. Sí, claro que sí. Claro que sí, y así se discutió en la constituyente. Sabemos que esa ha sido nuestra experiencia histórica. No es meramente el trabajo que de ordinario es un secretario de Estado, que es complicado y es irresponsable. Administra la ley de corporaciones, le da seguimiento a las leyes y las publica, establece las relaciones internacionales que le permite la condición territorial de Puerto Rico. Otra serie de funciones ciertamente importantísimas. Claro. Incluyendo en la ausencia del gobernante, puede firmar leyes. Puede firmar y decidir leyes, que no. Precisamente porque una de sus funciones, y eso lo destaca sobre los demás, las demás personas, es la de ocupar el puesto de gobernador, en ausencia del gobernador o si cesara o por las razones que fuese. Ese es, para todos los efectos prácticos, ese es nuestro vicegobernador.
En términos generales, cuando él hace las declaraciones a la luz del retiro de su nombramiento, cuestiona que no se comprende el trabajo de los veteranos. Le preguntaba a Cruz, pero también le quiero preguntar a usted, y que hay una ignorancia en términos de la jurisprudencia que existe en Puerto Rico sobre lo que constituye domicilio, residencia y elector. Y me gustaría que, al igual que lo hizo Cruz en su momento desde la óptica electoral, usted nos explique ¿cuál es la diferencia y por qué razón en ese momento el Senado dice no cumple con los requisitos el militar Guilford? Sí, bueno, para fines de la ley electoral, pues residencia pues tiene unas implicaciones, igual que domicilio, porque es que votar no es cualquier cosa. Ajá. Ejercer el derecho al voto es uno de los derechos más fundamentales que tiene la democracia y por lo tanto el código electoral pues es bien específico en cuanto a quién puede votar o no, y tiene pues ese requisito de residencia y de ser parte. Es que a mí los términos residencia y domicilio se pueden usar laxamente y muy maleablemente, pero la esencia es esta: para tú votar en un país como es el nuestro, incluso para ser gobernador y para algunos de los cargos electos, tú tienes que ser miembro de nuestra comunidad política. De hecho, la Constitución dice para ese puesto de gobernador y de secretario de Estado que tienes que ser residente 5 años, 35 años y ciudadano de Puerto Rico bona fide. Tiene esa expresión. Ajá. Lo que está es reafirmando que seas miembro de nuestra comunidad política. Claro está. En la misma constituyente, que es ahí donde está el problema de ellos, que malinterpretaron el asunto, se plantearon unas dudas de qué pasa, por ejemplo, si alguien pues está en el ejército y está cumpliendo con algún deber. ¿Significa eso que no podrá, por ejemplo, establecerse el voto ausente de esa persona, a pesar de que nunca ha querido irse de nuestra comunidad política? Y pues eso tú sabes que la ley electoral pues establece unos procesos relacionados con ese tema. Igual que se pregunta, venga, que hay un comisionado residente, mientras sea comisionado residente, ¿no podría después, inmediatamente de culminar su término, aspirar a gobernador porque no ha sido residente de Puerto Rico? Y por supuesto la respuesta es claro que podría. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos casos se ha ido permanentemente sin deseo de regresar a nuestra comunidad política. Y por ahí es que anda el problema de él. Entonces confunde de que no se entiende la naturaleza de la milicia, pero es que en el caso de él es bien particular. Claro. Por lo que te decía el licenciado Cruz y por lo que hemos expresado, son 20 años fuera del país, residencia en 2 sitios distintos, ha votado, contribuciones sobre ingresos, y hace que se levantaron, y a mí me parece con sobrada razón con el tiempo, cuestionamientos duros y claros sobre si es miembro de nuestra comunidad política para fines de esos puestos. A lo mejor, mira, Julia Keller, ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Pero Julia Keller fue secretaria de Educación y no se le requirió en ese sentido lo que yo te acabo de decir. Claro. Pero para este puesto en particular, eso es de trascendencia. Le pregunto en términos generales, eso es uno de los requisitos que dice la Constitución y fallaron en la evaluación de la fortaleza. Pasó el asunto de la falta de planillas de la secretaria ya primera nominada para dirigir ese departamento de Estado, que se tuvo que retirar. Algunos plantean que igual lo que pasó con Janet Parra y un retiro, ¿verdad? Que es como hasta cierto punto para prevenir problemas de 4 nombramientos adicionales, ¿no plantea una falta de rigor en la evaluación de esos requisitos mínimos para ocupar importantes plazas dentro de las dependencias públicas? Sin duda hay un problema. Yo no sé si es una falta de rigor o que el rigor no se ha sabido utilizar bien, porque hay dos cosas muy distintas, depende de a quién tú tienes investigándote unos asuntos y no tener el cuadro completo. Pero yo me gustaría comentar un poco más allá incluso de eso. Y es que la gobernadora tiene un problema muy serio cuando hace nombramiento, y en un sentido lo han tenido otros gobernantes, pero en el caso de ella se agudiza. Y es que ella se ha autoimpuesto un universo de selección muy pequeñito, ¿verdad? Primero, el que se impone en casi todos los gobernantes tiene que ser creyente o que debe seguir mi partido, lo cual por supuesto pues ya va limitando las oportunidades de que otros tantos buenos puertorriqueños y puertorriqueñas puedan estar ahí. Pero es que encima de eso parece que hay un problema interno de que tienen que ser miembros del partido y creyentes y de mi grupo porque eso es un partido que llegó fraccionado al poder. Entonces pues cada vez la cosa es más difícil.
Porque tras que es limitante cuando te ponen el crisol ese partidista, que desgraciadamente se lo ponen algunos más exagerados que otros al nombrar puestos de gabinete, y lo entiendo perfectamente para el caso del secretario de Estado, claro, o secretaria de Estado, pero cuando tienes el problema que tiene ella, pues entonces por lo tanto las probabilidades de error van a ser mayores, y entonces tú ves que como que recicla, ¿no? No trasciende, se mantiene como en el mismo grupo y coge uno y lo mueve a otro, y si este no puede lo pone en el otro, que a su vez es terrible, porque es una manera de decir, a mí, tú sabes, aunque la otra rama constitucional ejerció su poder, pues yo no me quiero quedar con el golpe. Yo creo que sí. O sea, las cosas que estamos viendo que yo espero que ella logre rectificar. El mundo en síntesis. Tomo mi conversación con el constitucionalista Carlos Ramos porque esta semana se dio la vista en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los casos que buscan revertir el veto a la política pública o las políticas públicas que intenta imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por nacimiento. Y estaba escuchando que hay preocupación, parecen divididos los miembros del Tribunal Supremo, y lo que ocurrió en la vista podría un poco parecer que se alinean a las políticas públicas de Donald Trump. ¿Cómo ve el asunto, profesor? Bueno, en cuanto a esta controversia en particular, que es una de sus primeras órdenes ejecutivas, ¿verdad? Que es que él lee la Constitución, él y su grupo, ¿verdad? Y la interpretan, pues contrario al texto de la Constitución, contrario a los precedentes de más de 100 años, contrario a la práctica histórica, bueno, por todas las razones que sabemos, ¿verdad? Uno de sus puntas de lanza para ese plan que tiene para los Estados Unidos y que ha sido avalado por un gran número de electores, para desgracia a mi juicio, de Estados Unidos y de la humanidad, ¿verdad? Es el tema de los inmigrantes. Y entonces, contrario a lo que dice la Constitución, cuando uno nace en Estados Unidos, como tú sabes, nace ciudadano de Estados Unidos, no importa sea de inmigrantes documentados o no. Y entonces, por orden ejecutiva, él decreta, estableciendo unas categorías, que a partir de un momento dado ya eso no va a ser así. Eso está en los tribunales, ya 3 tribunales le han dicho que es patentemente inconstitucional. El caso llegó por un carril de emergencia del Tribunal Supremo. Esa vista que hubo ayer no fue exactamente sobre lo que se esperaba hace meses que iba a ser. No es sobre el tema sustantivo de que si es inconstitucional o no. No podemos equivocar. La vista de ayer fundamentalmente fue de si el proceso que usó el tribunal de emitir una injunction que afecte, y como de hecho va a afectar, ¿verdad?, de que declare inconstitucional lo que ha hecho el presidente, pero es solamente inconstitucional en cuanto a las partes que están allí. Pero el orden, y el tribunal lo que dijo, no, no se puede, han dicho ya 3 tribunales, no se puede requerir, esta orden no se puede ejecutar para nadie en los Estados Unidos que sea un indocumentado como quiere el presidente. Ese tema del llamado injunction nacional, de si un juez de distrito puede emitir eso es lo que fundamentalmente se discutió ayer, no realmente sobre los méritos de la constitucionalidad. Y sobre ese tema hay una posibilidad de que el presidente pues gane ese aspecto, es decir, hay una mayoría del tribunal que se inclina a que los jueces de distrito no puedan tener ese poder de declarar una orden inconstitucional que sea extensiva a todo Estados Unidos. Pero el tema medular de si efectivamente es constitucional o no lo que él está decretando, pues no parece que va a ser tan así por comentarios que allí ellos mismos hicieron. ¿Cómo cuáles? Yo creo que ese comentarios de cada uno de los jueces que incluso ha nombrado el presidente Trump, de esto es importante y preocupa, aunque no necesariamente ahora es que lo vamos a decidir. Eso es lo que quería un poco que discutiera. Sí. El asunto es en lo chiquito, que no sean los tribunales de primera instancia los que decidan una cosa tan importante, pero se aguantan que sea el Tribunal Supremo. Así es. Pasa que en las preguntas sobre ese tema chiquito, que como tú dices, pues inevitablemente sale lo demás. Y tú lo ves en la aprobación de algunos de los jueces que dice, a lo mejor podemos inventarnos algún mecanismo, aunque no es necesariamente la vista la dimos para esto, para ver lo fundamental, porque con eso quizás lo resolvemos todo. Y si uno nota, uno ve entre líneas de alguna de las... Y además es que ¿tú sabes qué pasa, Damari? Que las decisiones de los 3 tribunales de distrito han sido tan contundentes sobre la patente inconstitucionalidad de ese decreto, pero tan patente, tanta resistencia de jueces incluso nombrados por el propio presidente Trump,
que pocas personas anticiparían, ante ese tribunal no puede esperar cualquier cosa, que en lo sustantivo, esa orden en particular, no otras, se vaya a avalar, con excepción de 2 jueces. Y hay 2 jueces que la cosa está muy difícil para la democracia norteamericana, que son los jueces Thomas y Alito. Bien terrible, esos jueces tienen la toga bien sueltecita para unos temas vinculados con el presidente Trump. Y eso es duro decirlo en el sistema judicial federal, pero eso es así. De hecho, ayer mismo se emitió una orden relacionada con el tema otra vez, de si hay que darle mínimamente un debido proceso de ley antes de deportarlo. Y ayer recibió sin buen golpe el tribunal, porque esta vez vino la orden clarita de que ya no confiamos en lo que ustedes están haciendo en cuanto a no darles una vista, y 7-2 contundente lo obligaron a hacerlo con relación a un grupo de inmigrantes. Y estos 2 jueces disintieron porque dice que el tribunal no tiene jurisdicción para hacer justicia. ¿Y cómo se dice, en términos, para aquellos que no sabemos nada de leyes ni de cómo operan los tribunales, cómo podrían separar los jueces ese asunto de decidir? No voy a decidir en los méritos, pero en este caso en particular, todos esos casos tienen que llegar al Tribunal Supremo. O prohíbo que los tribunales de primera instancia, los tribunales inferiores decidan sobre eso. Fíjate, primero el Tribunal Supremo podría en su momento decidir que el poder de los jueces de primera instancia, pues cuando emiten un injunction, su remedio no puede ir más allá de las partes que tienen ante sí, a menos que se haya certificado una clase, todavía hablar del concepto pleito de clase, a menos que se haya dado una serie de circunstancias. Lo que pasa es que este caso en particular incluso es raro que esté en el Tribunal Supremo. Pero este caso no se ha acabado, todavía se acabó en distrito, pero no se ha acabado en los tribunales de circuito. Lo que pasa es que el presidente fue con una orden, lo que se llama el shadow dodge, una orden de emergencia al tribunal para decir, miren, lo que todo esto se resuelve, yo tengo un problema bien serio, que es que me están emitiendo estas órdenes que aplique a todo Estados Unidos cuando se supone que aplique solo a esto, resuélvame este pedacito y después seguimos litigando lo otro. Y ese es el pedacito que se está resolviendo ahora. Y tengo que hacer ya la pausa, pero ¿y cómo se supone que se resuelva esto? ¿Qué debemos esperar a raíz de esa vista? ¿Cuál es el procedimiento? Recuerden que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no está obligado a ver casos. En la mayoría de los casos, casi en el 100%, el 90 y pico de % deciden no verlo. Incluso algunos lo ven y no hacen vista. En términos procesales, ¿qué podemos esperar ahora, profesor? No, yo creo que sí lo van a ver en su momento, cuando llegue en su fondo, ¿verdad? Cuando llegue, pero incluso ellos no descartaron la posibilidad de, aunque no ha sido argumentado, porque la argumentación de ayer fue para la cuestión del injunction grande o el injunction pequeño, que extiendan, que den un tiempo adicional para que las partes ¿verdad? discutan eso, o una nueva vista para eso. Nada de eso se descarta. Yo creo que nosotros vamos a ver una decisión antes de finales de junio, sin duda, sobre esta parte pequeña. Quién sabe, pero con muy pocas probabilidades de que el issue fundamental grande se vea, pero si no va a ser ahora, va a ser después. Ese no va a ser uno de los casos donde el tribunal va a denegar el certiorari, como no creo que lo va a hacer en muchos de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, ¿verdad? Claro. Así que lo que podemos esperar es una decisión sobre esta parte procesal en las próximas semanas. Sería milagroso, pero posible de que se meta en todo lo demás. Es posible que esta pequeña parte se la conceda a Trump, pero en lo otro grande diga, pero en lo medular es inconstitucional lo que hiciste. Ese es el desgarramiento, si quieres así, desde el punto de vista ideológico y político que vimos ayer entre las preguntas de los jueces liberales y conservadores, buscando a ver cuál es la salida frente a la situación difícil que hay. Y además un tribunal que está perdiendo, un buen número de ellos está perdiendo, y ella está perdiendo la confianza en este individuo, ¿verdad? En cuanto, ¿verdad? Tuviste lo que pasó ayer mismo sobre el debido proceso de ley, que rehúsa. Entonces, el tribunal dice, vamos a tener que empezar a bregar de otra manera con este señor. Gracias, profesor. Muy amable como siempre. Carlos Ramos, profesor constitucionalista, hablándonos sobre este caso de la ciudadanía por nacimiento y las políticas de Donald Trump. Voy a la pausa. Esto es Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve.
Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Vive la experiencia del Festival Casals de Puerto Rico. Artistas de calibre mundial nos deleitarán con una magistral combinación de lo clásico y lo moderno. Del 24 de mayo al 7 de junio. Conciertos orquestales, recitales y la presentación especial de la premiada ópera Aina Damar, inspirada en la vida de García Lorca. Busca los programas de esta edición y consigue tus boletos en Bellas Artes y Tiquetera. Auspicia Radio Isla. Desde la niñez se nos ha inculcado la importancia de los valores, como son la responsabilidad y el respeto. Pero el mundo está en constantes cambios y uno de ellos es el uso de las carreteras. Tanto el conductor como el ciclista tienen el derecho de transitar por las vías públicas. El respeto, la seguridad y el orden es trabajo de todos. Comparte las carreteras. Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Gobierno de Puerto Rico. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio con Eda López en la tarde por Radio Isla 1320. En la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la Palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. De regreso a Lo que Cuenta, el resumen más importante de la semana en solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Esto es Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Titulares. Gobernadora minimiza tropiezos de sus nominados en proceso de evaluación en Senado y rechaza fallas o falta de rigor en el proceso de evaluación previa o lo que le llaman background check de los candidatos. Dice se contrató personal adicional. Imputan al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presionar para favorecer contratos a empresas que son representadas por Politank, la firma de cabilderos para la que laboraba. EPA frena $147 millones para financiar proyectos de energía solar y vehículos eléctricos en Puerto Rico. Esto se suma a otros 28 millones que trascendió la pasada semana en términos de eliminar dineros agrícolas para buscar mejorar la siembra de café. Departamento de Seguridad Nacional evalúa un reality show en el que inmigrantes competirían por la ciudadanía de Estados Unidos. Donald Trump llamará a Vladimir Putin y a Zelensky para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Entre tanto, regresamos a temas locales y quiero un poco retomar el asunto del retiro de tantos nombramientos, 4 adicionales, ¿verdad? Esta pasada semana
2 secretarios de Estado, una secretaria del Departamento de Justicia, y evidentemente lo que han planteado conocedores del tema en términos de que existe algún problema en la fortaleza en la evaluación previa de los candidatos a dirigir las dependencias, sobre todo en términos de poder prever lo que le llaman el background check, prever cosas que puedan haber, que puedan surgir dentro del proceso de confirmación, o que simplemente el candidato no cumpla con los requisitos mínimos que exige la posición, en este caso, del departamento o dependencia pública que aspiraría a dirigir. Me acompaña en línea telefónica la profesora retirada, catedrática retirada, de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Palmira Ríos. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. Bienvenida a Lo que Cuenta. Buenas tardes, Damari. Saludos también a tus radioescuchas. Un placer estar nuevamente contigo. ¿Cómo evalúa esa constante, como dirían en Castilla la Vieja, turnover, que ha tenido que hacer la gobernadora de designar y retirar nombramientos, algunos como los últimos 4 en casos preventivos, por fallas o por problemas que podrían dar en el proceso de confirmación? Son varios los factores que hay que tomar en consideración al evaluar esta situación. En primer lugar, que entiendo que son casi 10 puestos o nominaciones las que han tenido que retirar o mover. Así que es una inestabilidad que hay a nivel de la dirección de la administración del gobierno de Puerto Rico muy grave. Además, quedan aún posiciones que no han sido designadas, y sobre todo lo que son los asociados o asistentes que también están todavía por designar. Así que eso crea una incertidumbre y casi parálisis en algunos campos para poder moverse en un momento en que Puerto Rico está enfrentando múltiples crisis simultáneamente. Así que apunta a un problema de no solamente de reclutamiento, que es posible, como han dicho algunas analistas, de que el pool de disponibles se esté reduciendo dramáticamente, pero también en la evaluación de los mismos. Hay criterios mínimos para todas las posiciones, no solamente para un secretario o director o directora. Hay unos criterios mínimos que, por ejemplo, en el caso del Departamento de Estado, ya todo el mundo es experto en esto. Hemos releído la Constitución, de que tiene unos requisitos adicionales a los de los demás secretarios. Yo creo que ahí un poco fue el error, y le estoy atribuyendo un error al caso del secretario de Estado. Pero también cada posición tiene unas responsabilidades, así que hay que también ver cuáles son las competencias, el expertise de cada persona, ¿no? Así que esto realmente apunta a una serie de debilidades en el reclutamiento. Me preocupa también cómo se están reclutando otras posiciones, ¿no? Y cómo se están nombrando personas a tomar decisiones en el país. Así que realmente estamos enfocados en los medios, en estos nominados, ¿no? Pero a mí me preocupa, como estudioso de administración pública, cómo eso está percolando a través del proceso de reclutamiento de recursos humanos para el sector público, lo que sigue debilitando aún más a un sector que está casi minado. El número de empleados ha disminuido, está politizado, y que goza de muy poca confianza por parte de la ciudadanía. Pero, profesora, por ejemplo, ese requisito constitucional está ahí, o sea, está ahí, es fácilmente constatable, la erradicación o no de planillas a tiempo y de cumplir, si no es con el tiempo adicional que se sometió, está ahí y se tiene que saber. ¿Es error, omisión, desconocimiento o fallas? Pueden ser todas las anteriores, porque nuevamente muchos de estos nominados y nominadas son gente muy cercana a la gobernadora. Los vimos, sus caras a veces estaban todo el tiempo a su lado durante la campaña, y en todo este proceso pues han sido personas muy cerca. Así que como que se omite hacer una evaluación rigurosa como merecen el país y también los mismos candidatos, ¿no? Para no ocurra lo que está ocurriendo. Yo escuchaba ayer a la gobernadora hablar de que contrataron unos funcionarios federales, y eso a veces, como lo utilizan repetidamente, como que son federales, son los sabe todos. Y eso no garantiza nada. Primero, que
funcionarios federales puede ser cualquier persona, pero segundo, ¿qué conocimiento tiene de todos los requisitos? Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde hay unos requisitos para el secretario o secretaria de Estado que pero son muy particulares. Claro. Así no, bueno, que, y otra cosa, perdone que le interrumpa, ella ya había hablado a principios de la administración de que había contratado a una empresa, a una compañía para hacer ese background check. Cuando se preguntó por qué se tardaba tanto en hacer los nombramientos, ella planteó que lo iba a hacer con cuidado, con calma, y recuerdo en varias entrevistas plantear ese asunto de que era una evaluación que no tenía prisa para hacerlo bien. Pues ciertamente, y habría que dar más información sobre qué compañía es esa, si realmente existe, si está compuesta por personas que tienen expertise en estos temas, o sea, no solamente tiene de conocimiento legal, pero también administrativo, sobre cuáles son los requisitos para cada cargo, y cuán familiarizados están con todo este proceso, porque nuevamente tú puedes contratar cualquier empresa, pero que no tiene el conocimiento, vas a tener estas consecuencias. Como decía un medio, se trataba un medio recientemente, son casi 10 posiciones que ha tenido que o mover o cambiar, ya que esto ha sido en tan poco tiempo, realmente es algo imperdonable. ¿Desestabiliza al gobierno en términos de la imagen de buena o sana administración pública? O sea, el nombramiento de Garfer es sustituyendo a su predecesora, Ferraioli, y no duró una semana. Vamos en unas semanas más atrás. Yo siempre recuerdo las noticias o los mensajes del gobierno en los días próximos a la erradicación de las planillas. ¿Cómo nosotros vamos a incentivar al ciudadano a erradicar planillas cuando nos acabamos de enterar que la nominada secretaria de Estado, la segunda en la línea de sucesión, y ya los puertorriqueños somos muy familiarizados con eso, no radicó 3 planillas? O sea, todo esto empieza a afectar la credibilidad y por ende la gobernanza. Tenemos toda esta historia de la secretaria de Estado, la secretaria de Justicia, que es fundamental para todo lo que es la ejecución de los sistemas de justicia, cómo se van a procesar el funcionamiento de los fiscales, etcétera. O sea, todo esto requiere es importante que se haga correctamente, lo más transparente posible, para que la gente confíe en las decisiones, sobre todo en las decisiones difíciles que todo gobierno tendrá que asumir. Y en este caso, y ya las encuestas lo están así revelando, se está perdiendo esa confianza. Eso va a ser muy difícil a cualquier gobierno, incluyendo a tomar decisiones. Ahora que tenemos que decidir y hay que discutir seriamente sobre el presupuesto y los cambios que se avecinan sobre el mismo. Yo estuve en una reunión esta semana con organizaciones no gubernamentales donde todas enfrentan una crisis por los recortes en los presupuestos, ¿no? Y como está todo disperso, todavía la ciudadanía no tiene una idea de cuán grave y cuán extensos son estos recortes. Pero todo eso tendrá que enfrentarlo una administración, pero si no goza de legitimidad y de confianza, le va a ser sumamente difícil. Profesora, quizá un poco en términos generales se ve una cierta animosidad entre al menos uno de los cuerpos legislativos, el Senado de Puerto Rico y la Fortaleza. Y algunos plantean que la figura que está detrás de esa animosidad, vamos a llamarlo de esta forma, es la figura de Francisco Domenech, que es el secretario de la Gobernación y que recientemente ha sido supuestamente imputado de ejercer presión para que se contraten a empresas que están siendo representadas por su antiguo patrono o dueño, ¿verdad? Que es Politank, una firma de cabilderos. Es como lo que han planteado públicamente, que hay una lucha entre dos facciones del PNP sobre los cabilderos, de quién se lleva los contratos públicos o no. La línea que ha tomado la administración pública en Puerto Rico de ir privatizando cada vez más los servicios públicos ha ampliado la posibilidad de mayor injerencia de sectores privados, ¿no? Y la contratación es algo cada vez mayor en Puerto Rico. Así que todo esta lucha que se está generando no es por mejor gobierno, sino por quién se lleva los contratos, ¿no? Así que esto es algo que
va a ser un reto cada vez mayor. Y este señor, Domenech, viene de una empresa de cabilderos que ha sido señalada repetidamente por varios, ¿no? Uh-huh. No es la primera vez que está él vinculado o señalado, o esa empresa, por varios sectores, ¿no? Así que esta es parte de un problema de cómo se ha ido privatizando la función pública en Puerto Rico. Y ahora, y quiero aprovechar ya que lo trae, a mí me preocupa la estado de emergencia energético. Ese era el próximo que tema. Se acaba de declarar en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque uno de los red flags o las banderas rojas que hemos identificado desde los estudiosos de administración pública de la corrupción son los estados de emergencia. Okay. Los estados de emergencia, y eso también lo vivimos con el COVID, y de hecho en estudios sobre el COVID a través de toda América Latina, pero en en otros países hemos visto de que cuando se declara estado de emergencia se liberalizan las reglas y las normas de reclutamiento y compras en el gobierno, y eso facilita la corrupción y toda esta contratación de amigos y dolientes, etcétera, ¿no? Así que esta es una invitación que yo hago a todos los medios, a toda la ciudadanía, a ser muy vigilosos sobre los contratos que ahora se otorguen bajo la sombrilla de un estado de emergencia energético, porque la política que está impulsando el gobierno federal es, por un lado, ningún respeto al medio ambiente, así que esta de yerbar que están autorizando puede ser totalmente contrario, ¿no?, a la seguridad ambiental en Puerto Rico, y que también, segundo elemento, es el llamado drill que promueve la administración de Trump, donde en vez de movernos hacia unas energías renovables, va a impulsar y facilitar el uso del gas y el petróleo, y todo esto bajo las modalidades privadas. Así que realmente esta noticia a mí me preocupó muchísimo, porque lo que hace es impulsar y acelerar unas acciones y una parte del gobierno utilizando el instrumento de que sí hay una crisis energética en Puerto Rico, lo vivimos todos los días, pero esta modalidad puede agravar el problema y crear problemas aún más en Puerto Rico. A mí me llama la atención, por ejemplo, que se da ese anuncio justo unos días después de que se habla de los problemas económicos de Luma, de la falta de liquidez, de los $600 millones, pero no le pagamos para esa misma poda de vegetación a Luma. Y ahora se va a encargar energía eléctrica. Honestamente, no hay ninguna explicación lógica para eso, si es energía eléctrica que lo va a hacer, si van a pagarle más a Luma o a alguna otra empresa privada, si se le va a transferir esa responsabilidad a los municipios. O sea, hay alternativas, pero siguiendo la línea de lo que son las políticas públicas de la administración federal de Donald Trump, yo dudo que sea fortalecer lo público y que esto quizás haga más difícil el rescindir ese contrato y otros contratos con las empresas privadas, y que también va a empujar aún más la dependencia en el petróleo y en el gas. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, como siempre, por su tiempo. Escuchaban a la doctora Palmira Ríos, catedrática jubilada de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Punto de inflexión. Bueno, yo quiero hablar con dos personas que ya me acompañan a través de la línea telefónica. Hay una actividad este domingo 18, pero no solamente esa actividad, sino prospectivamente usted puede ser parte de una iniciativa para crear una cooperativa de acceso a tierras y que busca llevar un montón de cuerdas, creo que son más de 100 cuerdas, para la producción agrícola en Puerto Rico. Ya me acompaña la portavoz, de hecho, de la cooperativa. Le conocen como la CAT de la Cooperativa de Acceso a Tierras, Clara Rivera. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, aquí en Puerto Rico y en el universo. Y además está conectado el actor René Monclova, que ya está conectado también a través de la línea telefónica. ¿Cómo está, René? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Gracias a ambos por su tiempo. Le voy a pasar el micrófono a Clara para que nos explique de esta iniciativa y por qué se crea la cooperativa de la CAT. Gracias
primero que nada por la oportunidad. Pues mira, la CAT es un junte de inicialmente 14 obreros de la tierra sin tierra, que después de mucho indagar y buscar alternativas y demás, entendemos que se le hace bien difícil al agricultor, particularmente al agricultor joven. Yo no soy de los tan jóvenes, ¿verdad? Pero se le hace muy difícil al agricultor joven accesar tierra porque pues los precios están fuera del alcance, el papeleo, la burocracia, etcétera. Así que después de mucho indagar, chocamos placenteramente con la Universidad de Puerto Rico y su propuesta en relación a, y su propuesta de cooperativismo. Así que tenemos la bendición de que nos apadrinaron y tomamos un curso de cooperativismo y entendemos que el cooperativismo es la alternativa que nos da la oportunidad de continuar haciendo lo que queremos hacer, que es accesar tierra en el corillo, ¿no? En grupo. Claro. Para ponerla a la disposición de una manera justa y equitativa para jóvenes. Yo llevo 5 años dando el curso, facilitando el curso de productores y promotores agroecológicos del Josco Bravo, que es pionero en este asunto de preparar, ¿verdad?, a nuestra juventud para trabajar la tierra. Y graduamos un montón todos los años, pero terminan con lo mismo, la frustración de que no tienen dónde hacerlo. Así que nos incorporamos en enero y tenemos la posibilidad muy grande de comprar 120 cuerdas. Wow. Aquí casi en el área metro, Guaynabo, Aguas Buenas, para en cooperativa, ¿verdad? En comunidad, trabajarla de manera consciente, respetando el medio ambiente y salvaguardando los preceptos de la agroecología, ¿verdad? En armonía con el ambiente. René, sé que mañana es como quien dice el lanzamiento oficial, ¿verdad? Con una actividad educativa. ¿Qué traen? ¿Dónde es? Que la gente pueda saber, que pueda asistir y además colaborar, ¿verdad? Donar para que sea realidad lo que planteaba Clara. Pues mira, este pito que toco yo en esta ecuación es una actividad que se está haciendo para buscar fondos para, ¿verdad?, rescatar esas tierras para efectos de ser sembradas por gente que quiere hacerlo y que quiere hacerlas producir. Y esta actividad para sacar fondos se va a celebrar mañana en la Liga de Cooperativas en Río Piedra, que está en Río Piedra justo al lado de Pollo Tropical en la Ponce de León, donde está la Liga de Cooperativas. La Liga de Cooperativas, exacto. Exacto, una actividad que va a tener una presentación artística, va a haber rifa, va a haber otro tipo de actividades para sacar fondos, y en el caso mío, pues yo voy a aportar una lectura de algunos de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro, como por ejemplo El Josco y Santa Claus va la cuchilla. El otro es El gesto de la abuela, que habla precisamente del rescate y la preservación de tierras para el puertorriqueño, no para lo que en este momento quieren hacer, que es, ¿verdad?, la tierra más fértil de nuestro suelo se está utilizando para otras cosas, para actividades recreativas, para turismo. No, la tierra tiene que ser para lo que es, para ser sembrada. En el caso nuestro, que es un país que no tiene ninguna seguridad alimentaria, pues tenemos que rescatar esas tierras para nosotros y para lo que es. Clara, un poco, Correcto. ¿Dónde están esas 106 cuerdas? Y un poco también explicabas cuán difícil es el poder trabajar la tierra. ¿Verdad? Que estudiantes salen, se gradúan y finalmente no tienen ese acceso. Pues mira, estamos bien cerquita de adquirir estas cuerdas que resultan ser muy cerca del área metro, entre Guaynabo, Aguas Buenas, que es Prime, es un espacio que le pertenecía a ganadería, así que es súper fértil. Está dentro del área metro, está accesible,
tiene unas bendiciones que, ¿verdad?, si tuviéramos el tiempo te explicaba, pero más que nada es esta semillita de esperanza que le estamos dando a todas estas personas que quieren trabajar la cuerda, la tierra, y una cuerda está en, qué sé yo, 60, 70 mil pesos. Sí. Y nadie, o sea, es bien difícil para el boricua, ¿verdad?, de a pie alcanzarlo. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es hacerlo en comunidad, hacerlo en colectivo. Nos hemos juntado tanto esfuerzos como, ¿verdad?, visión, etcétera, y lo estamos haciendo posible, y tenemos toda una gama de propuestas donde tanto alquilar un par de bancales para que practiques como un cuarto de cuerda, media cuerda, una cuerda, 2 cuerdas, ¿verdad? Puede ser miembro, puede ser socio, y dentro del cooperativismo, pues un socio tiene, pues no importa cuántas acciones tú compres, tú tienes un voto. Entonces, por primera vez le estamos dando la oportunidad al trabajador de la tierra que tenga palabra en lo que se hace con esa tierra. ¿Cuán encaminado está ese proceso de adquirir esas cuerdas? Y obviamente mañana está la actividad. Los que nos están escuchando en repetición, pues la actividad es el domingo 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana en la Liga de Cooperativas. Pero más allá de eso, ¿cómo el que nos escucha o la que nos escucha puede colaborar con la CAT? Pues gracias por preguntar eso. Mira, tenemos ya nuestra página web, que es lacat, LACAT.org, lacat.org, que es nuestra página donde no solamente puedes aprender sobre qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos, qué pretendemos hacer, sino diferentes formas en las que puedes contribuir o puedes tomar parte activa en nuestra propuesta. Tenemos nuestra página de Facebook e Instagram donde estamos comunicándonos continuamente para que el pueblo sepa cómo estamos progresando, y exhortamos a todo aquel que no pueda llegar mañana que entre a nuestra página y abone, ¿verdad? Porque con 10 pesos tú puedes plantar una semilla, con 20 pesos tienes ya un poquito de abono, y así sucesivamente, para que podamos entonces hacer lo posible para este colectivo que tenemos como visión macra, que esto se replique en todo el archipiélago, que podamos ser punto de partida para muchas otras personas y apoyarles a través del cooperativismo a adquirir tierra que está todavía disponible para nosotros antes que se nos haga muy tarde, y apoyarlos para que lo hagamos en familia, en tribu, como siempre hacíamos en el campo. Bueno, lo que me queda es un segundito nada más, pero quizá un poco en términos generales, René, lo que va a haber mañana a partir de las 10 de la mañana allá en la Liga de Cooperativas, y dónde pueden buscar más información. Bueno, creo que la información la pueden buscar a través del CAT, que es la Cooperativa de Acceso a las Tierras, .com, ¿verdad? De un .org, ¿verdad? Clara. Sí, lacat.org. Lacat.org. Sigue tú, que tú tienes más información que yo. Sí. Sí, como acabo de decir, lacat, que es LACAT.org, ¿verdad? Todo junto, lacat.org, es nuestra página web. Allí tiene las múltiples formas en que puede persona que nos apoyarnos. esté escuchando y viendo y quiere ser parte de la cooperativa, no tiene que ser agricultor o agricultora, ¿verdad que no? Claro que no. Hay muchas, necesitamos los ingenieros, los doctores. Queremos rescatar la comunidad justo con la tierra. Necesitamos todo aquel que se sienta llamado a buscar alternativas para esta opresión que estamos viviendo en estos días. Muchísimas gracias a ambos y mucho éxito en esta actividad que tiene el lema Una semilla a la vez. Por la oportunidad. Claro que sí. Gracias a ti. Una semilla, sembrando esperanza. Gracias 1,000,000. Ya lo escuchaban a Clara Rivera Pacheco, quien es la presidenta de la CAT, y al actor René Monclova. De esta forma yo me despido. Hasta aquí lo que cuenta.